Volvemos de la pausa y ya está con nosotros Raúl Sor para todo el análisis de la semana. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, y espero que tú también. También estoy bien, Raúl. Es difícil, es compleja la historia de Afganistán, ha pasado por muchos momentos y es difícil entender quiénes son los talibanes y cómo llegan al poder y vuelven al poder en 2021. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué es este régimen? Mira, en primer lugar, no es compleja, solamente compleja la historia de Afganistán, sino que profundamente trágica. Los afganos son un pueblo guerrero, pero cuando digo guerrero, viven arriba del caballo, viven galopando por las estepas, subiendo por las montañas, y que en su tradición guerrera han derrotado a todos los que se les han puesto por delante. Derrotaron al Imperio Inglés, que en algún momento forzaron la salida de las fuerzas coloniales inglesas, después lucharon contra la Unión Soviética, derrotaron a la Unión Soviética, que tuvo que salir, por decirlo coloquialmente, con la cola entre las piernas, retirarse de Afganistán, y después de una guerra de 20 años, derrotaron a Estados Unidos. Y no solamente a Estados Unidos, sino que a buena parte de la OTAN, porque muchos países como Gran Bretaña, Francia y otros brindaron apoyo y mandaron tropas, pero en definitiva estos guerrilleros afganos, que en esa fase ya eran los talibanes, lograron imponerse. Y los talibanes son un producto muy particular de las escuelas islámicas, son fanáticos religiosos, como creo que hay pocos en el mundo, y de allí viene la expresión ser un talibán, que la usamos, alguien que ya es completamente fanático, no distingue nada, tiene una sola meta en la vida, uno dice, este es un talibán. Bueno, es que los talibanes vienen de estas madrazas, estas escuelas islámicas, que operaron durante mucho tiempo en Pakistán. Luego, son estudiantes, los estudiantes. Los estudiantes eran estudiantes del Corán, y cuando digo estudiantes del Corán, estudian el Corán y nada más que el Corán. Es decir, no leen ninguna otra cosa, y por lo tanto son obstinados, absolutamente, yo diría como poseídos religiosamente, y estos talibanes que llegan a Afganistán, gradualmente comienzan a conquistar distintas localidades y se hacen del poder. Con el 11 de septiembre existe la evidencia de Osama Bin Laden y la participación que ellos han tenido en el atentado contra las Torres Gemelas, y Estados Unidos, a partir de ese incidente, invade Afganistán y ahí comienza esta guerra. Osama, hay que aclararlo, no era un talibán. No era un talibán, pero un aliado estrecho de los talibanes, muy estrecho, y de hecho él estaba casado con la hija de uno de los jerarcas, de uno de los principales autoridades religiosas talibanas, de manera que tenía una relación muy estrecha, y él apoyó en forma permanente. Osama Bin Laden era saudí, era un millonario saudí, tenía muchos recursos económicos, y él envió mucho dinero y apoyo, y finalmente se trasladó a Afganistán cuando comienza la guerra, y en fin, después del 11 de las Torres Gemelas, él se refugia en Pakistán, donde finalmente fue asesinado por fuerzas de Estados Unidos, que lo capturaron, lo cercaron allí y le dieron muerte. Y bueno, pero una vez que los talibanes llegan al poder en Afganistán, han impuesto un régimen sin paralelo. Yo te diría que ellos van mucho más atrás de la Edad Media, y lo digo literalmente, porque la convicción religiosa de los talibanes es volver a los tiempos del profeta. ¿Y cuáles son los tiempos del profeta? El siglo VI, es decir, antes de la Edad Media. O sea, que es literal. Y dicen, bueno, nosotros tenemos que vivir como vivió el profeta, literalmente. Significa que no podemos utilizar aparatos electrónicos, no desechan el cine, no a la televisión, visten de manera absolutamente, digamos, con ropas, pero de una modestia absoluta, casi sacerdotales, y uno de los rasgos dominantes
es una opresión a las mujeres que no tiene paralelo en el mundo. Y fíjate, una de las normas, entre las muchas que tienen, y es una norma instituida, es que un hombre le puede pegar a una mujer todo lo que quiera, cuanto quiera, y como quiera, por las razones que quiera. Lo único que no puede hacer, la limitación, es que no puede quebrarle ningún hueso. Esa es la limitante que existe en cuanto al abuso físico hacia las mujeres. Bueno, no solamente un tema de abuso físico, sino que es la negación completa de la mujer como ser humano, privándola de estudios, solamente hay educación primaria para las mujeres, no se les permite ejercer ninguna profesión, no tienen ninguna autonomía y en muchos casos un animal en las regiones rurales tiene más valor para los campesinos que el de su esposa, que muchas veces ya cuando tiene cierta edad deciden reemplazarla por otra más joven, de manera que la situación de la mujer es una de las regresiones más brutales porque durante el periodo en que estuvieron las fuerzas occidentales, las mujeres lograron cierta libertad, lograron cierta emancipación y en desarrollarse profesionalmente. Yo he conocido a profesionales, a periodistas, conocí una doctora afgana, en fin, y tenían un desarrollo intelectual, profesional significativo, pero esto, los talibanes han hecho todo lo posible por retrotraerlo literalmente al siglo VI. Raúl, pero para los talibanes, ¿qué significa la mujer? Porque más que opresión es ya un odio, es eliminar a la mujer de la esfera pública, encerrarlas. ¿Cómo subsiste una comunidad sin la mitad de la población? Acá, al parecer, hay una intención de eliminarlas. Bueno, digamos, las requieren porque finalmente requieren la reproducción. Exacto. Pero ¿solo sirven para eso a los ojos de los talibanes? Prácticamente, en términos prácticos, sí, porque, digamos, en esta visión extrema, que no es solamente de los talibanes, no es solamente en el Islam, también está en el cristianismo, en el catolicismo, está en muchas religiones occidentales, la mujer como sinónimo de tentación, la mujer como la encarnación del sexo, y el sexo como sinónimo de pecado. De manera que esa idea ha rondado en Occidente también. Durante mucho tiempo, hoy día, claro, se ha liberalizado y ya uno lo mira, digamos, sí, fueron cosas del pasado. Pero no hay que retroceder tanto para encontrar esas actitudes brutalmente retrógradas. Y en el caso de Afganistán, bueno, eso está absolutamente vigente. Y bueno, y hoy día, fíjate, y este es un tema muy complejo en términos de política internacional, y es qué hacer con los talibanes. Cuando comenzó esta regresión, después de la salida de Estados Unidos, que salió precipitadamente, de la derrota de Estados Unidos realmente, que no fue una derrota militar en el sentido estricto, fue más bien una derrota política apoyada, que tenía factores militares, pero Estados Unidos pudo haber seguido allí si hubiese tenido la voluntad política de hacerlo. Bueno, Donald Trump tomó la decisión de retirar a las tropas. Exacto. Y es Biden quien lo tiene que poner en práctica. Y lo acelera, por así decirlo. Pero claro, fue Trump el que inició este proceso de retiro en una guerra que en rigor no tenía mucho destino para Estados Unidos tampoco. Pero en definitiva los talibanes han roto relaciones, por un motivo u otro, tenían relaciones muy estrechas en algún momento con Pakistán, que era su aliado más importante, y han tenido choques fronterizos, choques militares con Pakistán, y prácticamente no tienen muchos problemas con Irán, que son sus dos principales vecinos. De manera que, digamos, los talibanes están sin tener relaciones, absolutamente aislados del mundo, y son gobernados por un sheikh que plantea que tanto mejor, mientras menos influencia extranjera tengamos, mejor, y sobreviven con algunas explotaciones mineras. China tiene algunas inversiones, India tiene algo también, y bueno, digamos, además hay una economía ilegal, digamos, de droga, de producción de opio, de manera que logran sobrevivir y bueno, viven, son montañeses muchos de ellos, en forma muy precaria, y es una economía en lo fundamental de subsistencia, y desde el punto de vista de las necesidades, digamos, como están cercados
no viajan, no necesitan divisa, de manera que pueden vivir bastante tranquilos. Y Occidente tomó la decisión de romper con los talibanes y cercarlos. Y han estado cercados durante estos 5 años y al parecer, por lo que uno ve, a los talibanes no les ha hecho mella. Exacto. Entonces, hoy día hay muchos que empiezan a decir, oye, pero hemos abandonado, por ejemplo, a la mitad de la población, a las mujeres, y ellas están en una condición cada vez más precaria. Tenemos que reabrir algunas líneas de ayuda internacional, por lo menos para apoyar a los más necesitados. Pero esto tiene bemoles porque, claro, los talibanes dicen cualquier ayuda que llega pasa por nuestro filtro y ellos, naturalmente, con su ideología antifemenina, no van a, con esa misoginia desatada, no van a permitir el apoyo o respaldo a la emancipación femenina bajo ninguna circunstancia. De manera que este es el gran dilema que enfrentan muchos gobiernos occidentales, es qué hacer frente a este Afganistán que ha cumplido 5 años de dictadura, bueno, ni siquiera llamémosla dictadura, de esta teocracia absolutista. Raúl, lamentablemente se nos acabó el tiempo, queda mucho por hablar y claro, el futuro no se ve esperanzador para nadie en Afganistán, ni para el mundo. Por desgracia, no. Que estés muy bien, Raúl.